Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a esta transmisión que tenemos como cada miércoles. Vamos ahorita a escuchar unas alabanzas, hermanos, vamos a disponer nuestros corazones y después vamos a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes para alabar a nuestro Dios, el cual es digno de recibir toda honra, gloria y honor. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido a través de los medios electrónicos poder estar en contacto y poder alabarle cada quien desde su casa y recibir su palabra cada domingo, en la mañana, en la tarde y cada miércoles. Gracias a Dios porque Él es bueno y gracias porque eso permite que nosotros sigamos pendientes de su palabra y sin perder un solo momento la bendición de estar reunidos en su nombre. Vamos a comenzar la alabanza y lo vamos a hacer cantando este himno, esta alabanza que se llama Levantaré hoy. Levantaré hoy a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. Levantaré hoy mis ojos a Dios. Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, que nos ayuda, el Dios del cielo, que nos rescata, el Dios de Israel, que nos mantiene, la salvación de Dios, que nos rescata, el Dios de Israel. Levantaré hoy, levantaré hoy a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, que nos ayuda, el Dios del cielo, que nos rescata, el Dios de Israel, que nos mantiene, la salvación de Dios, que nos rescata, el Dios de Israel. Levanta hoy tus ojos a Sión, Él te rescatará. Levántate, levantaré hoy mis ojos a Sión. Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, que nos ayuda,
el Dios de Israel, que nos mantiene, la salvación de Dios, que nos rescata, el Dios de Israel. Levantaré hoy mis ojos al Señor, levantaré hoy a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él, levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy mis ojos a Él. Levantemos nuestros ojos al Señor, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar, mis hermanos, vamos a continuar, amigos que nos están mirando a través del televisor, del teléfono celular, de la tablet o de la computadora, que están unidos a nosotros a través del internet. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios y vamos a hacer este canto que es una oración con música, una oración cantada. Muchos de nosotros, los que estamos mirando en este momento, hemos sido transformados por la gracia de Dios. Y hay otros que nos están viendo que todavía nos ha ocurrido ese hermoso milagro. Pero no sabemos si Dios tenga para ustedes hoy algo especial y se cambie. Pero sin embargo, aún nosotros que somos salvos por la gracia de Dios, tenemos en nuestras vidas algunas cosas que no hemos podido quitar, que no hemos podido cambiar, porque están arraigadas desde hace mucho tiempo y que sin la ayuda del Señor no podemos hacerlo. Por eso en este momento vamos a orar cantando y vamos a pedirle al Señor que nos renueve, que cambie nuestros corazones, que ponga el corazón suyo en el corazón nuestro y que todo lo que haya en nosotros sea cambiado para su honra y su gloria, porque todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado. Y con la ayuda del Señor lo podemos y lo vamos a hacer. Vamos a cantar entonces, renuévame, renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Señor, cámbianos, renuévanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar con este tiempo que tenemos para estudiar la palabra de nuestro Dios y bueno, le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él hace en cada una de nuestras vidas. Ahorita, pues ya terminamos, al menos en este espacio, toda esta serie de los atributos de Dios, de las características de Dios. Y el Señor tocó mi corazón este domingo pasado, que es donde prediqué este mensaje también, de hablar sobre nuestra relación con la Biblia o con la palabra de Dios. Este es un mensaje muy práctico, pero el propósito de este mensaje es para disponer nuestros corazones, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz del Señor por medio de la Biblia. Esto produce pues muchos beneficios, ¿verdad? Entonces, quiero empezar ahí. Entonces ya soy lo suficientemente honesto para decirte, este mensaje es para motivarnos a, si no estamos teniendo un estudio de la palabra de Dios, empezarlo, ¿no? O empezar a involucrarnos, a amar, a mejorar nuestra relación con la palabra de Dios, porque de eso dependerá nuestra relación con Jesús, porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una fe viva y es una relación con Cristo. Es algo del día a día, es algo del día a día, y por eso necesitamos escuchar la palabra de nuestro Dios, porque es como Él nos habla, ¿verdad? Muchas veces lo sabemos y es de las primeras cosas que nos dicen en la iglesia. Cuando llegamos, cuando recibimos a Cristo, pues empieza a estudiar la palabra de Dios, empieza a estudiar la Biblia, ¿no? En algunas veces somos intimidados porque es un libro muy extenso, muy grande, no sabemos por dónde empezar. Pero bueno, ahorita yo creo que los que están siguiendo la transmisión pues ya han tenido la gran mayoría un tiempo en la palabra de Dios y la familiaridad y la rutina nos hace pues menospreciar un poco ese tiempo que tenemos con el Señor y menospreciar su palabra, porque ahí ya la tenemos y muchas veces caemos en el error de pensar, pues yo ya sé suficiente de la Biblia, entonces ya sé lo suficiente como para no leerla a diario, ¿no? O no tener ese crecimiento con el Señor. Pues es una mentira del diablo. Siempre necesitamos estar yendo a la palabra de Dios. Quiero empezar buscando en Salmos capítulo 119 algunos de los beneficios de la palabra de Dios. Como sabemos, en Salmos, o bueno, tal vez no sabemos, pero Salmos capítulo 119 describe la palabra de Dios y describe, bueno, especialmente dice el subtítulo, excelencias de la ley de Dios. Te habla acerca de la palabra de Dios, de los beneficios, del gozo que es la palabra, de lo que significa para nosotros, de muchos aspectos de la palabra de Dios. Entonces, es interesante que el capítulo más largo del libro de los Salmos se refiere a la palabra de Dios. Es algo muy interesante. Es algo pues podemos decir, Dios lo puso así para que veamos la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas. Y vamos a ver que a lo largo del capítulo 119 se va a empezar a utilizar sinónimos para la palabra de Dios. Algunas veces le va a decir tus dichos, tus caminos, tus mandamientos, tu palabra, etcétera, ¿no? Pero todo se está refiriendo, cada uno de los versículos se refiere a un aspecto diferente de la palabra de nuestro Dios. Y se me hizo, cuando yo estaba haciendo ese estudio, pues se me hizo reconfortante
porque pues cuando quieres animar a alguien a hacer algo, pues una de las cosas que ves es los beneficios, ¿no? Ahorita que ya viene enero y que empieza la dieta, los propósitos y de que ahora sí voy a bajar de peso y ahorita sí voy a hacer ejercicio, ya voy a inscribir al gym, ya voy a hacer esto, en que probablemente no lo vamos a hacer, pero probablemente así empezamos a pensar, entramos en esa manera de pensar. Pues siempre que estamos pensando, ¿no? Pues podemos ver los beneficios que podemos tener en cuanto a la salud, en cuanto a pues nuestro estado físico. Nosotros ahorita regresando del retiro, le estaba diciendo a algunos hermanos, ahorita que estaba regresando, cada retiro, cada campamento me recuerda que tengo que volver a hacer ejercicio porque ya duele, ¿verdad? Duele varias partes del cuerpo. Entonces, trae muchos beneficios también del lado espiritual estudiar la palabra de nuestro Dios. Es algo que es un gozo y es algo gratificante y es una satisfacción para nuestra alma, pero también trae beneficios. Y eso es lo que queremos ver aquí en Salmos capítulo 119. Obviamente no voy a leer todos los Salmos 119, pero voy a leer algunos versículos seleccionados que habla específicamente de algunos de los beneficios de la palabra de Dios en nuestras vidas. El primero es la santidad, es el dejar el pecado, es apartarnos del pecado. Ese poder purificador lo tiene la palabra de nuestro Dios. Lo podemos ver en el versículo 3, por ejemplo, cuando dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Eso no quiere decir que el cristiano no pues va a ser perfecto, va a ser sin ningún tipo de pecado nunca. Pero lo que hace es que cuando tú estás metiéndole a tu vida, ¿no? A tu corazón, estás leyendo, estás meditando, estás viviendo la palabra de Dios, eso va a empezar a quitar el pecado que tenemos, ¿no? Que podemos tener y que cada uno de nosotros tiene y que lidia con diferentes cosas. Dice en el versículo 9 también, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Podemos ver que la palabra de Dios tiene ese poder purificador. Entra en nuestros corazones y sale la basura que tenemos allá adentro, ¿verdad? Versículo 11 también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Podemos ver nuevamente esto, ¿no? Ese poder que tiene la palabra de Dios para apartar el pecado de nuestras vidas. No podemos vencerlo por nosotros mismos. Necesitamos la palabra de Dios que limpie nuestros corazones. En el versículo 6 también otro de los beneficios es honra. Dice en el versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Hay personas que viven en vergüenza o personas que dicen, pues me da pena o me siento avergonzado de ser cristiano. La Biblia dice que cuando tú estás atendiendo los mandamientos de Dios, no vas a tener vergüenza de cómo vas a caminar, de tus caminos, de cómo te refieres, de cómo andas. Otro beneficio, gozo. En el versículo 14 podemos ver, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Los hermanos prepararon en el retiro un sketch y en una de las frases decía, había supuestamente un hermano recibido a Cristo, ¿no? Todo actuado y todo ficticio, pero dijo, estaba hablando con su papá, papá, tengo una noticia maravillosa. Y le dice el papá inconverso, te sacaste la lotería, ¿no? Porque eso es en lo que se goza el mundo, en tener más posesiones, en que te vaya bien, en todas las cosas materiales. Pero aquí dice que cuando estamos teniendo esa relación correcta con la palabra de Dios, dice que produce un gozo en nosotros. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Entonces produce un gozo que no importa la situación en la que estemos, tenemos gozo. Eso es algo que produce la palabra. Versículo 25, ánimo. Dice el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Entonces podemos ver, muchas veces hay desánimo. No sé si alguna vez te has sentido así. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Pues no vemos ninguna persona que luego se anda ahí arrastrando físicamente en el polvo o algo así. Muy raro. Pero está hablando de espiritualmente. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Cuál es la solución?
Vivifícame según tu palabra. Si hay desánimo en nuestras vidas, es porque no estamos teniendo una conexión con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hace que tengamos ese ánimo y no nos sintamos abatidos, derrotados espiritualmente, ¿no? Otra, versículo 28, y puedes ver que pues todavía voy en el versículo 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Podemos ver que también uno de las soluciones para este problema que es muy común y que se ha intensificado en la pandemia, que es la ansiedad, ¿no? La depresión, ansiedad. Bueno, aquí dice ansiedad, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Dice también el versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios y a poner en práctica la palabra de Dios, te das cuenta de que los mandamientos del Señor no son para limitarnos o para hacer nuestra vida miserable, sino son para darnos verdadera libertad, para que cuando tú andes en ellos puedas experimentar esa verdad o esa libertad verdadera. Como dice la palabra, si tú conoces al Hijo, conoces la verdad te va a hacer libre verdaderamente. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de ciertas ataduras que nos impiden también disfrutar la misma vida. Obviamente la primera libertad pues es la libertad del infierno, de la condenación eterna, del infierno, cuando conoces del Señor. Pero también hay ciertas cosas que nos impiden tener una vida plena aquí en la tierra. Y esa verdadera libertad viene simplemente o solamente por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma. Consuelo. Pues hay situaciones difíciles que podemos experimentar. Podemos experimentar dolor, podemos experimentar enfermedad, podemos experimentar la muerte de algún familiar, podemos experimentar alguna tragedia. Lo que va a traer consuelo en medio de este padecimiento, en medio de la aflicción, es la palabra de Dios. Dice en versículo 50, ella es, hablando de la palabra, mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En el versículo 92 también y versículo 93 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Así hay mucha gente, hermanos. Por eso hay mucha gente que se quita la vida también. No ve que hay una solución a su problema, ve que la carga es demasiado grande y deciden terminar con sus vidas. Por eso dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Porque con ellos me has vivificado. Entonces, podemos ver que hay muchas otras cosas, sabiduría, inteligencia, dirección, paz y muchas otras bendiciones. Lo sabemos, por eso sabemos, es muy importante que estemos leyendo la Biblia, es muy importante que estemos en la palabra de Dios, es muy importante que tengamos nuestro devocional con Cristo. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde viene la rutina, que dice, bueno, pues porque eso es lo que se debe de hacer, eso es lo que hacen los cristianos. No, porque nuestra vida literalmente depende de nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a tener una relación con el Señor? ¿Dónde vamos a aprender de Él? ¿Dónde vamos a escuchar su voz? Esa es la pregunta, por medio de la Biblia. Mucha gente te va a decir, Jesús me dijo que te diga. Eso es muy común el día de hoy. Jesús me dijo que te diga tal cosa. Bueno, o algunas personas dirán, tuve un sueño, hermano. O algunas personas dirán, estábamos echando ahí suertes y cayó y ahí está la dirección del Señor. O mucha gente dirá, bueno, pues es que hoy está nublado y hoy es tal día. Bueno, muchas formas de cómo el mundo piensa, ¿no? Y algunos cristianos también piensan cómo buscar dirección. La Biblia nos dice que Dios se comunica ahora por medio de su palabra y nos da dirección por medio de su palabra. En Salmos también, en el versículo 105, dice, por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque te va a decir, no es de que vamos a agarrar la Biblia y hay jóvenes que así lo han visto, ¿no? Que bueno, vamos a agarrar la Biblia,
Voy a empezar a leer la Biblia y, Señor, muéstrame con quién me voy a casar. ¡Pum! Y lo abren por Ezequiel y piensan que ahí va a estar el nombre de su novia o de su futura esposa. No, así no es buscar la dirección del Señor. La Biblia te va a dar los principios bíblicos para tomar decisiones. Tú vas a tomar decisión, correcta o incorrecta, para la izquierda, para la derecha. Pero de acuerdo a los principios que encontramos en la palabra, vas a poder tomar decisiones correctas y vas a poder también pensar correctamente. Muchas veces nos enfocamos en otras cosas. Ahorita hay muchas distracciones, hermanos. Está el internet, está el Netflix, están los servicios de streaming, está muchas cosas en las cuales ocupamos nuestro tiempo y relegamos, ¿no? Empezamos a menospreciar y empezamos a disminuir el tiempo que dedicamos a la palabra de Dios. Eso no debe de ser así. Es bueno, y hay incluso cosas buenas, ¿no? Hay gente que ve muchas predicaciones y es bueno, está bien ver estudios, pero el verdadero crecimiento va a venir cuando tú estás personalmente comprometido con la palabra de Dios, en tu andar con el Señor, en tu propio crecimiento personal, que Señor, muéstrame, y dedicas tiempo para conocer del Señor y obviamente es bueno, o sea, es bueno escuchar predicaciones, es bueno tomar cursos de discipulado. Eso te va a ayudar a avanzar más rápido, muchísimo más rápido. Pero no va a ser que tú llegues a un nivel de madurez espiritual hasta que tú decides, ok, voy yo personalmente a hablar y tener esa relación con el Señor. No podemos vivir con la relación del Señor de los demás, sino que cada uno, así como la salvación es personal, pues así nuestra relación con el Señor es personal también. Y debemos de cultivarla. Y esa es la pregunta, hermano. ¿Cómo está tu relación con el Señor hoy? ¿Estás dedicando tiempo al Señor? Pero tú personalmente. Ay, pastor, pues estoy yendo el domingo, estoy yendo el miércoles. Ok, qué bueno, gloria a Dios. Pero tú durante la semana estás leyendo la palabra de Dios. Dios no está pidiendo de ti, no demanda de ti que te tienes que leer toda la Biblia en un día. Ni nada de eso, ni un libro, ni un capítulo. Pero sí demanda de nosotros que estemos en relación con Él. Y si vas a leer 5 versículos, pero los vas a meditar, vas a pensar muy bien y vas a estar esperando qué es lo que el Señor tiene para ti, eso va a ser mejor que alguien que se lee todo el libro de lo que hace, un libro, ¿no? Entero en un día. Entonces lo que importa es la calidad del tiempo que tenemos con el Señor y la consistencia de nuestro tiempo con el Señor. Porque de eso depende nuestra vida. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. En Mateo, en la tentación, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, contestándole a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Y puede producir todas estas cosas en nosotros, pero depende de nuestra actitud hacia la Biblia. Depende de cómo está nuestro corazón en cuanto a la palabra del Señor. Ahora, las preguntas son, hermano, ¿la estás leyendo? ¿La estás leyendo lo suficiente? ¿La estás valorando? ¿La amas? Hay personas que no tienen acceso a la palabra de Dios. Aún 2021 no tienen acceso a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos tantos recursos, hasta en el celular, todas las versiones ahí, en diferentes idiomas y todo. Somos una generación muy bendecida. Pero la cosa es ver si estamos si estamos aprovechando todos los recursos que tenemos. Recuerda que estamos en una guerra espiritual, hermano. Y hoy más que nunca debemos saber lo que dice nuestra Biblia. Hoy más que nunca. En Efesios capítulo 6, vamos a leerlo. Efesios capítulo 6, se describe esta guerra espiritual que nosotros sabemos que estamos en ella. Dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 10, voy a empezar leyendo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces la fuerza viene del Señor, no de nosotros mismos. Ahorita el mundo, la psicología moderna, todo te va a decir: tú puedes, échale ganas, la solución está en ti, cumple tus sueños, tú eres el campeón, tú eres lo máximo, tú. Pura filosofía humanista de autosuperación personal. ¿Ok? Nosotros no somos coaches de vida
Para nada. Entonces, la Biblia no nos dice que necesitas más de ti, la Biblia nos dice que necesitas menos de ti y que necesitas más del Señor, porque en el Señor es donde está la verdadera fuerza. Dice en el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque el diablo existe, es una persona real y quiere destruirte, ¿ok? Eso es algo que tienes que entender desde el principio. Y si tú piensas, porque ahorita hay mucho cristiano como secular, si existe algo como una contradicción, hay cristianos así, que dicen, bueno, pues yo no creo que en realidad exista Satanás. Y yo creo que era como que un cuento para los niños o para meter miedo o algo así. El diablo ya ganó la batalla contigo. Porque el diablo lo que quiere hacer en tu vida es hurtar, matar y destruir. Lo dijo el Señor Jesucristo, claramente. Y si no estás consciente de la amenaza y del riesgo en el que está cada cristiano, te estás autoengañando y tú vas a ser de los primeros que el diablo va a devorar de un bocado. El diablo va a agarrar y te va a destruir, te va a zarandear como a trigo, te va a destruir tu vida si no estás vigilante. Es lo que dice la palabra de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra espiritual en la que estamos todos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros conocemos esta parte y se lo cantamos a los niños de la armadura de Dios y hacemos ilustraciones de la armadura y todo esto, y está bien, pero la familiaridad muchas veces nos hace olvidar todo esto. Ahora, dice en el versículo 17, y se describen todas las partes de la armadura, pero específicamente hablando de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu, dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. O sea, es tu arma, literalmente es tu espada. Les decía a los hermanos el domingo que yo hace mucho tiempo que no había visto la serie, hace poco ya la empecé a ver otra vez, la serie del Señor de los Anillos. No sé si tú has visto esa serie de películas. Pero bueno, si no la has visto, X, está bien. Pero si sí, sabrás que se trata de guerras, ¿no? Se trata de ejércitos que combaten y entre otros temas, ¿no? Pero el punto es, yo veo esas escenas de guerra que son increíbles, incluso increíbles para su tiempo, ¿no? Y me imagino lo importante que era la espada en ese tiempo, o en una batalla. Y así estamos espiritualmente. Y muchos de nosotros, literalmente estamos tratando de afrontar la guerra sin espada. O sea, vamos ahí corriendo a la muerte. Y esos son precisamente los que morían al principio. Los que veían que ahí iban corriendo, no tienen nada, van y les meten una lanza y listo, ya se murió. Y ya está. Entonces, hermano, tienes que saber usar muy bien tu Biblia. Tienes que saber qué es lo que te dice Dios. Porque eso es nuestra vida. Es la palabra. Es la espada del Espíritu. La palabra de Dios tiene poder. No te olvides de eso. La palabra de Dios tiene poder. Dice en Hebreos, bueno, lo voy a leer rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo, pero en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿De dónde viene nuestra fuerza? De la palabra de Dios. Ahora, como ya vimos que estamos en una guerra y vemos lo importante que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la pregunta es, ¿nosotros cómo estamos usando la palabra? ¿Será que la conocemos lo suficiente? Si viniera alguien
preguntándote qué dice, de qué crees, tratando de refutar lo que tú crees. ¿Podrías dar una respuesta de lo que crees? ¿Podrías combatir con esa persona? No en un sentido físico de que lo vas a golpear, pero argumentalmente puedes citar versículos para la palabra de Dios para poder defender el mensaje de la Biblia. ¿O somos de esos que van a morir al principio de la guerra? Tenemos que pensarlo muy bien, porque de eso depende nuestra vida. Hermano, te exhorto, lee la Biblia a diario. Empieza a leer, es muy importante hacerlo. Es fundamental para tu salud espiritual. De hecho, es determinante. Tiene mucho que ver cómo estamos espiritualmente, de qué le estamos metiendo a nuestros corazones. Solamente para hacer referencia al Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, que en ti hay, es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? O sea, depende mucho de qué estamos viendo, de qué me estoy alimentando, de si estoy teniendo alimento o no. No sé si algunos de los que están viendo esta transmisión puedes pensarlo. Si has experimentado hambre alguna vez. Pero hambre así, hambre horrible. No hambre de que me salté una comida o dos comidas, ¿no? Hambre de que no has comido tal vez un día. Es un hambre terrible. Así te indica tu cuerpo que necesitas alimento. Lo más triste o lo más difícil es que espiritualmente no te das cuenta de cuando tienes hambre. Como es algo gradual, es un proceso, empiezas a enfriarte espiritualmente. Porque no hay algo que te diga, si no voy a morir. Si no es tu alma empieza, como ya vimos, empieza a sufrir ansiedad, empieza a sufrir depresión, ira, enojo, dependiendo de tu temperamento. Porque no estamos teniendo palabra de Dios en nuestras vidas, abundantemente. Ahora, quiero compartir nada más algunas cosas. Porque ese es el propósito de este mensaje, como dije, es motivarte y recordarte la importancia de que estés en la palabra. Primero que nada, hermano, recuerda que tienes que tener un corazón dispuesto. No solamente empieza con que, bueno, voy a escuchar predicaciones, voy a meterme a mi curso de discipulado. Son cosas que debemos de hacer. Pero si no tienes un corazón dispuesto, no sirve de nada. Hay mucha gente que viene a la iglesia, se sienta, está escuchando lo que es el pastor, está dormida escuchando, está dormida en el servicio, está así, está dormido. Ya cuando acaban, dicen el amén, viene otro, hermano, ya estuvo, ya se terminó. Qué vergüenza que te encuentren así. Hermano, si tú eres de los que se duermen, arrepiéntete y qué pena, la verdad, qué pena. Qué oso que tengas el ministerio de la dormida, ¿no? En el servicio, la verdad, en la predicación. Qué pena, que así te reconozcan. Es el hermano que se duerme, no vino. O sea, qué horrible que te reconozcan por eso. Pero mi punto es, ¿por qué digo eso? No estoy tirándole a nadie en específico de los que se duermen específicamente. Porque el chiste no es solamente escuchar la palabra. Si tú tienes un corazón que está insensibilizado por el pecado, está duro, porque el pecado endurece. Es como una capa, dice, de algunas partes dice la palabra de Dios que es como una capa de grasa, ¿no? Qué feo. Pero el pecado insensibiliza, es como un corazón de piedra. Puedes escuchar la palabra y no hay nada de resultado. En Lucas 8:11 nos describe la parábola del sembrador y explica claramente la parábola. El Señor dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar, ¿no? Y sembró en diferentes pisos. Y te lo está explicando. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay mucha gente que viene
viene a la iglesia, viene a la iglesia, viene a la iglesia y está aquí, pero no cree nada, sale de la puerta. ¿De qué habla el pastor? ¿Quién sabe? El diablo ya quitó la palabra de ti, no te sirvió de nada ir a la iglesia. Ahora no te estoy diciendo que si no tienes la actitud perfecta no vayas a la iglesia. Normalmente tu carne no va a querer ir a la iglesia. No lo agarremos como una excusa para ser desobediente. Al contrario, agárralo como una excusa para ser obediente, para decir, no, qué horrible que yo vengo con esa actitud. Número 2. Versículo 13, Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos hermanos se han quedado en el camino? ¿Cuántos hermanos? Pasa una prueba, ya dejaron de venir, ya se apartaron y ya los perdimos. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. ¿Cuántos igual hemos visto así? Ay, hermano, es que ya tengo este nuevo trabajo. Ay, hermano, es que ya tengo ya tengo. Se apartan. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es tu corazón? Ahora, en esta parte en este evangelio de Lucas, no sé si lo explica o no más adelante, pero los suelos son los corazones de las personas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres de junto al camino? ¿Eres piedra? ¿Eres espinos? ¿O eres buena tierra? Si no tienes un corazón dispuesto, de nada va a servir, porque vas a leer la Biblia mecánicamente. Ya cumplí, ya leí mi Biblia. No, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La primera cosa empieza en el corazón. La segunda cosa es, y esos son solamente consejos, solo lee, empieza. No empieces, ahorita en 1 de enero voy a empezar con Génesis. No, empieza hoy, empieza ya. Dice en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Dios no quiere flojos, Dios quiere diligentes. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí, ok, hazlo. Ay, pastor, pero es que tengo que prepararme, tengo que poner velas y estar a media luz para leer la Biblia y música clásica y mi aire acondicionado. No, solo hazlo. Solo agarra, di, Señor, no tengo ganas de leer la Biblia, si ese es tu caso, ayúdame y hazlo. La obediencia. La Biblia nos exhorta a ser diligentes. Dice en Proverbios 12:27, el indolente ni aun hará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En Romanos nos dicen lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, nos dice, hazlo, sé diligente en hacer las cosas. Tercer consejo, ya con eso termino. Hay que meditar en la palabra, hermano. Hay que prestar atención de qué es lo que nos dice el Señor. No solo leerlo y decir, ay, qué buena historia, y ya. Hay que meditar, hay que pensarlo. Dios mismo nos está hablando por medio de su palabra. Ahora, el Señor da mucha importancia a conocer y a pensar en su palabra. Eso hará que lo obedezcas y que tengas todas las bendiciones que mencionamos antes. 2 versículos claves que todo el mundo conoce, pero recordarlos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarlo, pensarlo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Hay bendiciones? Sí, ya vimos algunas. Pero hay que meditarlo para que lo guardes y para que lo pongas en práctica. Entonces, ¿es leerlo? Sí. Pero también es pensarlo. Concentración, indivisible, acá. Deja todas las cosas, apaga todas las cosas. Métete a tu cuarto, voy a leer la Biblia y por 15 minutos, por 20 minutos, por media hora, por una hora, lo que quieras dedicar al Señor, tú con el Señor, solo. Porque cuando empiezas a pensar en eso, entonces vas a empezar a guardarlo y después que lo tienes guardado vas a empezar a vivirlo. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado, bendecido, el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, es como esos árboles. Ahora, aquí en Yucatán tenemos mucho de los cenotes, que son abiertos, y ves un árbol enorme arriba, y no sé si han visto esos cenotes que tienen una raíz enorme, no sé, unos 10 metros ahí, enorme. Y ese árbol está sólido, está fuerte. ¿Por qué? Porque tiene ahí siempre el agua. Siempre tiene agua para poder crecer, y son árboles gigantescos, y son árboles que son de mucha bendición. Si no estás en la palabra de Dios, hermano, cambia. Debe de ser una parte fundamental en nuestras vidas. Ese es el mensaje de hoy. Es motivarte a enamórate otra vez de la palabra. De decir, bueno, quiero empezar a leer la palabra. Hazlo. La Biblia nos dice que en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo, esto, more en abundancia en vosotros. No quiere decir que more en abundancia en vosotros que tenemos que comprar 15 Biblias y llenar nuestro cuarto de Biblias. No, more en abundancia en tu corazón, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Si tú tienes más palabra de Dios aquí, va a salir todo lo que nos sirve de tu vida. Y también nos exhorta, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿La estás usando bien? Si no, vamos a empezar a usarla bien. Cambia tu relación, cambia tu manera de pensar de la Biblia y conoce al Señor por medio de su palabra. ¿Ok? Vamos a hacer una oración para ya despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado para poder reflexionar en lo importante que es tu palabra para nuestras vidas y para nuestra salud espiritual. Ayúdanos a, como buenos soldados, utilizar bien nuestra espada, la espada del Espíritu, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a ver todos los grandes beneficios, todas las bendiciones que tenemos y toda la riqueza espiritual que tenemos en nuestras manos cuando sostenemos nuestra Biblia. Te agradecemos y te pedimos, danos un deseo para pasar tiempo contigo y para escuchar atentamente tu voz, meditar en ella y guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Te agradecemos y te pedimos por todas estas cosas en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo
de Dios. Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.